Hola a todas, todos y todes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les vengo a hablar desde Arica acerca de una cultura que vivió hace miles de años atrás, los chinchorros, y que tenían una característica particular de momificar los cuerpos de sus muertos. También vengo a contarles de cómo a partir de la ciencia, de la arqueología en particular, se fueron reuniendo antecedentes suficientes como para poder ver con claridad que esta cultura y los lugares de asentamiento constituían elementos de valor excepcional, universal. Es al revés, valor universal, excepcional. Es decir, eran extraordinarios. Y aquello llevó a que toda una región, Arica y Parinacota, se pusiera de acuerdo para lograr la nominación de esta cultura y sus formas de momificación como patrimonio de la humanidad. Ahora, los tiempos en la ciencia y menos en la arqueología son muy distintos a los tiempos que vivimos nosotros, en donde la inmediatez de la información es lo que nos satisface y lo que buscamos. Fíjense ustedes que ahí hay una foto blanco y negro, creo que es doña Bente Wittmann, quien está ahí, una arqueóloga que falleció hace muchos años, pero los estudios acerca de la cultura chinchorro comienzan con su descubrimiento de parte de un señor alemán a comienzos del siglo XX, don Max Uhle, y siguen continuamente, como ustedes pueden ver en los nombres asociados con fechas, estudiándose para poder comprender esta realidad muy distinta que nos planteaban. Por parte de la universidad que yo represento, la Universidad de Tarapacá, les puedo contar que hace más de 50 años que la universidad está ocupada de estas temáticas. Tenemos un museo, ahora tenemos un museo de sitio, en fin. Pero lo relevante es que este bien de valor excepcional universal o universal excepcional proviene de una información, de una arqueología muy sutil. Los bienes de valor están en el paisaje, pero también en el subsuelo. No son evidentes, por eso estoy hablando de una arqueología sutil. No es Machu Picchu ni las otras maravillas del mundo. Esto que ustedes ven acá, para felicidad de los arqueólogos, es un conchal, es un perfil de un conchal de alrededor de 2 metros de altura, donde los pueblos que habitaron este territorio van depositando las conchas y los restos de su alimentación. Por lo tanto, tienen un valor tremendo porque ahí se puede ver la forma de alimentación, las variaciones climáticas, en fin, un montón de datos que todavía están en proceso de estudio. Ahora, a partir de esta información de más de 50 años de trabajo científico, se presentó, la universidad a través del profesor Bernardo Arriaza presentó el expediente Chinchorro a UNESCO. Fíjense que son alrededor de 400 páginas, 2 tomos y 30 mapas. Los chinchorros habitaron un territorio particularmente desértico, costero, como ustedes pueden apreciar aquí, con unos roqueríos y farallones bien bravos, el mar lleno de corrientes, etc. Ahora, siempre que uno habla de chinchorro aparece la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las momias egipcias? ¿No son las momias egipcias las más antiguas? Pues no. La momificación chinchorro ocurre entre el 7000 y el 6000, entre el 7000 y el 4000 antes del presente. Y las momias egipcias en el 5000 antes del presente. Pero aquí lo notable, las momias egipcias son muy elaboradas, bellas diría yo como antropóloga, pero son el resultado de una sociedad compleja
con mucha tecnología, con mucho desarrollo y especialistas muy numerosa, y por lo tanto con escritura que nosotros podemos reconocer como una de las sociedades más avanzadas del pasado. Aquí, cuando hablamos de momificación artificial Chinchorro, estamos hablando de una sociedad cazadora, recolectora, pescadora de mar, marítima, que tenía una tecnología muy simple. Es bastante excepcional en su conocimiento y adaptación al medio que le corresponde. Y aquí debíamos tener un video. Ya. Si ustedes miran desde arriba, como esta vista, aquí tenemos la desembocadura del Camarones. Un poquito más a la izquierda era donde tenemos el sitio más antiguo. Allá sobre esa punta del cerrito, esa curvatura que hace, hay otro sitio, Chinchorro. Pero les quiero decir que no, lamentablemente no tenemos el sonido, pero esta es una costa, nadie se puede bañar ahí, es una costa peligrosa y llena de corrientes. Y si uno piensa en la tecnología que ellos tenían, su adaptación al medio es bien extraordinaria. En la desembocadura del Camarones nos guía a través de quebradas hacia el interior a pueblos ya hoy en día y en el pasado, no tan remoto como el arcaico de los Chinchorros, agricultura y más arriba a el altiplano donde hay animales también camélidos, hoy en día, como ustedes bien saben. En esta vista aparece lateralmente un asentamiento sobre esa terraza, que es un asentamiento de pescadores artesanales, un asentamiento irregular, que está sobre esa terraza y al lado del sitio Camarones 14, excavado por Niemeyer y Chapacase, donde se encontraron las momias más antiguas que contamos hoy en día. Ahí vamos a volver a hablar de aquello. Pero ustedes pueden ver cómo sigue hacia el interior, hacia las montañas, hacia los Andes, este paisaje. También tenemos, ¿cómo no?, privados con sus galpones de producción de pollos de Aristía, que también son un elemento a contar dentro de este complejo cuadro. Ustedes vieron un territorio enorme, pero estos chinchorros estaban muy bien adaptados. No era un pueblo que podríamos considerar hoy en día carente. No, desde nuestra mirada, como se ha hablado anteriormente por mis predecesores y que agradezco mucho, esta cultura vivía en un territorio agreste, sí, desafiante, sí, pero contaban con los recursos necesarios para hacer sus vidas. Estas bandas recolectoras, cazadoras marítimas tenían una tecnología simple pero eficaz, como les he mencionado, y sobre todo tenían un conocimiento profundo de su medio ambiente. Ahora, cuando hablamos de abismos, ¿cierto?, espacio vacío, fíjense ustedes que, como les señalaba en la primera lámina, yo soy antropóloga social y trabajé muchos años con personas aymaras del interior, de la altura de Narica y sobre todo en Tarapacá. Para mi familia aymara, cuando yo miraba desde arriba, desde la altura, una cadena de cerros, quebradas, desierto y la costa ya lejos, me parecía un vacío. Pero para los aymaras esos eran caminos, esas eran vías de comunicación, no son territorios vacíos, nunca lo han sido. Y probablemente para los chinchorros que vivieron miles de años atrás, pueden haber significado una forma de encontrar otros elementos necesarios para su vida.
Ahora, los chinchorros, ya he nombrado que tenían gran conocimiento de su medio, eran capaces de reconstruir cuerpos. Había un gran conocimiento de la anatomía. En el caso de las momias rojas, por ejemplo, que eran las que tenían incisiones, son las segundas más antiguas, los expertos que han examinado estas momias se han sorprendido por la precisión de las incisiones. Además, recuerden que no tenían salas quirúrgicas, ni morgues, ni tampoco escalpelos finísimos. Esto se hacía, como dice una arqueóloga amiga, en medio del viento, la arena, donde ellos vivían. Sitios tenemos, les mostré la explanada, pero también ponchales y lugares ubicados en las laderas de los cerros. Personalmente, con botes salvavidas, con oxígeno, con lo que sea, a mí me da mucho miedo acercarme a ese mar. Lo veo feliz por la belleza y lo pristino de su paisaje desde la distancia. Como señalaba, hicieron un trabajo extraordinario. Esto que ustedes ven allí es un humano al que se le reemplazaba, primero se visceraban, se reemplazaban o reforzaban los miembros inferiores con maderos, se ponía una peluca y se hacía una máscara de arcilla con manganeso. Estas formas de momificación van variando con el tiempo, con mayor o menor intervención. Las más complejas son las negras, la que está en el medio, pero incluso con intervenciones de colores que se piensa, algunos autores dicen, como formas de arte realmente. Ahora, brechas sociales. También desde mi experiencia etnográfica les puedo contar que en los pueblos no occidentales la separación entre los vivos y los muertos es algo mucho más relativo de lo que nosotros vemos hoy en día. No hay un lugar aparte donde se creman las personas o se les inhuma. En el caso de los chinchorros se ha llegado a pensar incluso que estos refuerzos para los miembros inferiores tienen que ver con mantener estas figuras de antepasados de pie, como cuidando a la población, a los que vivían allí. Los tipos de momificación, como les dije, son variados y van variando en el sentido de su complejidad. Hay cosas que conmueven. Si ustedes piensan que entre el 7000 antes del presente y el 3500 antes del presente tenemos 4000 años de práctica funeraria, y díganme ustedes, lo que vemos ahí es un cuerpo de un infante que está intervenido completamente, pero aquí a su derecha, no, a su izquierda, mi derecha, vemos un morterito. Ese mortero cabe en mi mano, es pequeñito, pero si ustedes ven, está hecho para obtener ocre, ¿cierto? Para obtener tintura, para aplicar después en la momia. Fíjense en lo gastado que está, fíjense en el uso que ha tenido. Ahora, ¿qué hizo la universidad? ¿Y qué es lo que yo les vengo a contar a ustedes acá en ese sentido? Tenemos una relación virtuosa, se arma una corporación entre la universidad, los municipios y los vecinos del área del Morro. El área en Arica, y también incorporamos como socios a los vecinos de Camarones. Nos dedicamos, presentamos y logramos la declaratoria de UNESCO en julio del 2021 y hemos elaborado el plan de manejo. Nos dedicamos desde la limpieza de los sitios con bolsas en mano, con ayuda de los municipios, de nuestros estudiantes, y ahí vemos es un equipo muy chiquito y este es el equipo grande de la corporación. Ha
educar sobre el patrimonio en el año pasado, donde obtuvimos un programa del gobierno municipal, 2023, del gobierno regional, más de 1000 capacitaciones acerca de lo que significaba chinchorro en la ciudad de Arica y en la caleta de Camarones. Lo que ven a la izquierda, aunque me quedan segundos, lo que ven a la izquierda es una exhibición que se hizo en una casa cultural del barrio del Morro, donde tenemos ubicado el Museo de Colón 10, que es parte de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. En esa casona se hizo una exposición con los objetos que se recogieron de un trabajo, una intervención del Serviu. Para quienes no saben, para arreglar calles y etcétera. Y obtuvimos unas piezas, digo como si fueran mías, pero se obtuvo una cantidad de material arqueológico hermoso. Pues bien, estos vecinos están muy empoderados, es su exhibición. Y lo hermoso de esto es que son patrones de ese territorio que fue ubicado. Fíjense ustedes que el Morro ha sido poblado por más de 10.000 años. Imagínense un barrio donde se vive desde hace más de 10.000 años. Aquí una infografía de Chinchorro Marca, que depende más directamente del Centro Nacional de Sitios Patrimoniales del Ministerio de las Culturas y de UNESCO. Ahora, y para terminar, porque ya me estoy pasando, las observaciones que nos hace UNESCO, y hablo ahora como presidenta de la corporación, son varias. Y una de ellas, la más delicada que tenemos, es qué hacemos con ese poblado de pescadores que están hace alrededor de 50 años viviendo arriba de los yacimientos arqueológicos más ricos del Chinchorro. ¿Qué hacemos con ellos? Ellos tienen necesidades y nosotros tenemos que cuidar cada intervención que se hace en el subsuelo. ¿Cómo funcionamos? Como intermediadores en esta relación. Muy delicada, porque ahí necesitamos la acción mancomunada del Estado de Chile. Corporación Chinchorro no es la beneficiaria o la adjudicataria del patrimonio mundial. Nosotros dependemos del Estado de Chile. Es la nación-Estado la que adquiere el compromiso a partir de esta sesión, de esa categoría. ¿Y ahora qué hacemos con la distancia del centralismo, donde necesitamos la coordinación y la intervención de todo el aparato estatal para poder tomar medidas que beneficien el cuidado del patrimonio y no perjudiquen a la gente que allí vive? Muchas gracias.